¿Cómo funciona nuestro sentido del olfato? Así como el sentido del gusto, el olfato es parte del sistema químico sensorial, o en palabras más sencillas, es un sentido químico. Esto quiere decir que funciona cuando la presencia de moléculas químicas en el aire estimula las células sensoriales al entrar en contacto con estas. Hablando de su fisiología, el sentido del olfato nos permite percibir olores gracias a los receptores ubicados en la cavidad nasal. Como bien decíamos, es un sentido químico receptor, porque responde a las sustancias químicas presentes en el aire. El sentido del olfato depende principalmente de unos nervios sensoriales, que tienen sus terminaciones en el epitelio interno de la cavidad nasal. Para comprender mejor el tema, lo vamos a dividir y empezaremos hablando de los receptores olfatorios. Los receptores olfatorios están en la mucosa olfatoria, en la parte superior de la cavidad nasal. Contienen células olfatorias, que son neuronas que van a detectar los olores, células de sostén y basales, que van a ayudar a mantener y regenerar las células olfatorias. Estas neuronas están directamente conectadas con el cerebro, proporcionando de manera directa la información percibida como un estímulo químico. Cada neurona sensorial olfatoria tiene un receptor olfatorio, y estos receptores son estimulados por las moléculas químicas que introducimos en la nariz cuando inhalamos el aire que respiramos. Estas moléculas olfatorias suelen estimular diferentes receptores, casi siempre en una combinación única que termina con una representación específica en nuestro cerebro, quien la recibe y las detecta como un olor particular. Ya conociendo sobre los receptores olfatorios, nos vamos a trasladar a la captación del estímulo. Y esto ocurre cuando inhalamos las moléculas odoríferas, que entran en la nariz y se disuelven en el moco que recubre la mucosa olfatoria. Ahora continuemos con la transducción. En la transducción, las moléculas activan las células olfatorias, que generan un potencial de acción o un impulso eléctrico. Los odorantes, que son moléculas químicas volátiles que estimulan el sentido olfatorio, se unen a un receptor olfatorio y este va a desencadenar cambios conformacionales que dan inicio a una cascada de señalización intracelular. Este proceso se convierte en la información química del odorante en una señal eléctrica, terminando en el cerebro. Los impulsos eléctricos viajan por el nervio olfatorio 1 y llegan al bulbo olfatorio. De ahí pasan a las áreas del cerebro, como la corteza olfatoria y el sistema límbico. Ahora, hablando de manera sintetizada, podemos decir que las células olfatorias sí son neuronas, y cuando una molécula de olor se une a sus receptores, se activan en un proceso químico que dispara un potencial de acción. Este debe bajar por el nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio y luego al cerebro. Podemos verlo en este pequeño esquema. Se les hablará sobre el sentido del olfato a nivel fisiológico. Tenemos las partes de la cavidad nasal, de las cuales se compone de fosas nasales, cavidad nasal superior, medial e inferior. En la parte superior tenemos la membrana olfatoria, la cual pasa sobre el hueso, pasa por el hueso etmoide, la cual pasa por el bulbo olfatorio, y la cual esta se encuentra en el nervio olfatorio. De forma histológica tenemos que la membrana olfativa se compone de capa mucosa, cilios olfatorios, célula olfatoria. Tenemos células sustentaculares, el glúmerulo, el grumeloro, células mitrales, bulbo olfatorio y tacto olfatorio. Estas poseen 100 millones de células en el epitelio, y en cada una de estas protuberancias existen de 4 a 25 cilios olfatorios, las cuales miden de 0.23 micrómetros de diámetro hasta 200 micrómetros de longitud. Estas reaccionan a las sustancias odoríferas. La estimulación de las células olfatorias, de forma resumida, tenemos que es la activación de las proteínas receptoras por las sustancias odoríferas que activan el complejo de proteína G, la cual activación múltiples de moléculas de adenil ciclasa dentro de la membrana de las células olfativas, las cuales provocan de muchas veces las moléculas de adenosina monosfato cíclico, la cual, y finalmente, estas abren todavía más, muchas veces más los canales de iones de sodio, las cuales estas crean un mecanismo químico básico, las cuales deben ser sustancias volátiles, sustancias estimulantes y sustancias solubles en lípidos. Hablaremos sobre la transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso central. Las porciones olfativas del cerebro estuvieron entre las primeras estructuras desarrolladas
en los animales primitivos y parte del cerebro evolucionó posteriormente hacia las estructuras cerebrales basales, que controlan las emociones y otros aspectos del comportamiento humano, como el sistema límbico. Ahora bien, hablaremos sobre la transmisión de las señales olfatorias hacia el bulbo olfatorio. Aquí tenemos las células olfatorias previamente estimuladas por las sustancias odorifiltrantes a través de los axones, que son de 25.000 axones por célula olfatoria. Van hacia el glomérulo, que estas a su vez tendrán dendritas hacia las células mitrales y las células de penacho, que las células mitrales son de 25 y las células de penacho son de 60. Aquí se realiza la sinapsis, donde va hacia el tracto olfatorio, que esto se le llama también fibras nerviosas, que va hacia el sistema nervioso central. Ahora hablaremos sobre las vías olfatorias primitivas y nuevas hacia el sistema nervioso central. Se divide en dos vías. En el área olfatoria medial o primitiva, el área olfatoria lateral, que está dividida en el sistema olfatorio antiguo y el sistema moderno. Hablaremos sobre el área olfatoria medial o primitiva. Está constituida por núcleos septales y tiene como función las respuestas primitivas al olfato, como lamerse los labios, salivar o otras reacciones a los alimentos o impulsos emocionales básicos. También hablaremos sobre el área olfatoria lateral, que consta por la corteza prepiforme, piriforme, porción cortical de los núcleos amigdalinos. Tiene como función aprender a disfrutar de ciertos alimentos o a aborrecerlos. También tenemos entendido que nos encontramos con la vía antigua o paleocorteza. Tiene una porción anteromedial del lóbulo temporal. Y también tenemos la vía moderna, que está en la parte del cuadrante lateral posterior de la corteza orbitofrontal. Tiene como función el análisis consciente de los olores. ¿Cómo funciona nuestro sentido del tacto? Según su fisiología, el tacto es la parte del sistema somatosensorial y nos permite percibir sensaciones como presión, vibración, textura, temperatura y dolor a través de la piel. Este es uno de los sentidos muy importantes que tenemos como seres humanos. La fisiología del tacto es muy extensa, así que la vamos a resumir en 3 etapas, comenzando con la primera, sobre los receptores sensoriales en la piel. Estos receptores son muy importantes, ya que son terminaciones nerviosas y que son especializadas para responder a diferentes estímulos. Los receptores táctiles están distribuidos por toda la piel, principalmente en la dermis. El tacto está profundamente ligado a nuestras emociones y relaciones sociales. Gracias a estos estímulos podemos llegar a percibir sobre la presión, la temperatura, el dolor y placer. Vamos a conocer 4 grupos importantes de receptores. Entre ellos están los corpúsculos de Messenger, que detectan el tacto ligero y la textura, los corpúsculos de Pacini, y estos van a detectar la presión profunda y las vibraciones. Los corpúsculos de Ruffini van a detectar el estiramiento de la piel. Asimismo, también podemos hablar sobre las terminaciones nerviosas. Estas son libres y van a detectar principalmente el dolor y la temperatura. Ahora vamos a trasladarnos a la transducción. Cuando algo toca la piel, los receptores convierten ese estímulo mecánico en un impulso eléctrico. Entonces podemos definir esta etapa como la mecanosensación, que será la transducción de estímulos mecánicos en señales neuronales. Ahora hablemos de la transducción y la transmisión. La transmisión al cerebro. Los impulsos viajan por los nervios periféricos hasta la médula espinal y de ahí al tálamo. Es una especie de estación de relevo sensorial en el cerebro. Y finalmente llegan a la corteza somatosensorial, en el lóbulo parietal, donde se interpreta la sensación. Como repaso, podemos dar por conclusión a que los receptores en la piel son importantes y que van a responder a estímulos mecánicos como presión o vibración. Al activarse, estos receptores generan un potencial de acción que viaja por neuronas sensoriales hasta el cerebro. Este es un pequeño esquema sobre el sentido del tacto. El sentido del tacto en relación con otros sentidos. El tacto es un sentido esencial que trabaja junto con otros sentidos. Por ejemplo, la vista, oído y propiocepción, para percibir el entorno de forma completa.
Nos permite explorar, detectar peligros, comunicarnos emocionalmente y realizar tareas con precisión. Desde lo fisiológico, el tacto funciona gracias a receptores que detectan presión, temperatura, vibración y dolor. Algunos se adaptan rápidamente a estímulos constantes, como los corpúsculos de Meissner y Piccini, y otros permiten distinguir estímulos muy cercanos, como los discos de Merkel. En resumen, el tacto es clave para la percepción, la seguridad y la interacción humana. Estructuras involucradas en la fisiología del tacto. Piel y receptores sensoriales. La piel es el órgano más grande del cuerpo y contiene diferentes tipos de receptores que responden a estímulos. Entre ellos están los mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. El mecanorreceptor detecta presión y vibración. El córpulo de Meissner, sensible al tacto ligero y la vibración de baja frecuencia. El de Pacini detecta vibraciones profundas y cambios rápidos de presión. El disco de Merkel percibe presión sostenida y los detalles finos. En los termorreceptores vemos que estos van a detectar la temperatura. Está el receptor del frío, que va a responder a temperaturas bajas, y el receptor del calor, que va a detectar en todo momento las temperaturas elevadas. Los nociceptores van a detectar el dolor. Está el mecanismo, que va a detectar la presión intensa, los pellizcos, el térmico, que se va a activar con temperaturas extremas, y sobre todo los químicos, que van a responder a sustancias irritantes. También tenemos las vías nerviosas del tacto, que estos son un conjunto de estructuras y procesos neuronales que permiten percibir los estímulos táctiles en dos vías. Entre ellas está la vía de la columna dorsal, el hemiso medial, que va a llevar la información sobre el tacto fino, la vibración y la propriocepción. También vemos que está la vía espinotalámica, que esta va a transportar la información sobre el dolor, la temperatura y el tacto grueso. También tenemos el proceso cerebral. El proceso es el tacto de la corteza. Ahí hay diferentes partes del cuerpo que tienen su propia presentación en el músculo sensorial, lo que explica por qué las manos y labios son más sensibles que otras zonas. Interacción del tacto con otros sentidos. El tacto trabaja en conjunto con otros sentidos para mejorar la percepción del entorno. Nos preguntamos cuáles son. Vista. La vista nos ayuda a identificar objetos al combinarlos con la textura de la forma percibida por el tacto. Oído. El tacto permite detectar vibraciones en la piel, como al sentir la música en un altavoz. Propiocepción. Esta está relacionada con el equilibrio y la posición de nuestro cuerpo. Nos preguntamos cuál es la importancia del tacto en nuestra vida diaria. El tacto es esencial para muchas funciones, ya que nos permite explorar el mundo, ya que esto nos ayuda a sentir texturas, temperaturas, presión y dolor, lo que nos da información sobre nuestro entorno. También nos protege de peligros como el calor o el dolor. Nos guía en el aprendizaje desde pequeños y es muy preciso, especialmente en zonas como los dedos. Gracias al tacto podemos reconocer objetos, interactuar con otras personas y reaccionar ante estímulos rápidamente. Ayuda a reconocer peligros, porque el tacto activa receptores en la piel que detectan estímulos dañinos como sentir dolor o sentir temperaturas muy extremas. Facilita la comunicación emocional, porque permite expresar sentimientos como cariño, apoyo o confianza a través de gestos como caricias, abrazos o apretones de manos sin necesidad de usar palabras. También sabemos que es clave para la motricidad y la presión manual, porque nos permite sentir lo que tocamos, ajusta la fuerza y el movimiento de nuestras manos y dedos, y nos ayuda a manipular objetos con exactitud. Gracias al tacto, por ejemplo, podemos escribir, abotonar una camisa o agarrar cosas sin romperlas, sin dejarlas caer.
¿Cómo funciona nuestro sentido del gusto? El sentido del gusto es muy importante, ya que nos permite percibir distintos sabores gracias a sus células receptoras. La fisiología del sentido del gusto indica que este es un sentido químico que nos permite detectar sabores a través de receptores ubicados en la lengua y otras partes de la cavidad oral. Este proceso involucra varias etapas. Entre ellas, podemos mencionar la captación del estímulo. Los sabores son detectados por células receptoras especializadas en las papilas gustativas, que están en la lengua, el paladar blando, la faringe y la epiglotis. Existen 5 sabores básicos: dulce, ácido, amargo, umami y salado. La segunda etapa es la transducción del estímulo. Esta ocurre cuando una sustancia química entra en contacto con los receptores de las células gustativas. Los sabores salado y ácido activan canales iónicos directos al sodio y al hidrógeno, respectivamente. Los sabores dulce, amargo y umami activan receptores acoplados a proteína G, desencadenando una cascada de señalización celular. Esto genera un potencial de acción que viaja a través de los nervios gustativos. De esta manera podemos comprender cómo es que percibimos los sabores. Adjuntamos una página de recursos para comprender mejor este contenido. Transmisión nerviosa del sentido del gusto. El gusto comienza en las papilas gustativas, donde sustancias químicas activan células receptoras especializadas. Estas células generan señales que se transmiten a través de 3 nervios craneales: facial en el segundo tercio anterior de la lengua, glosofaríngeo en el primer tercio posterior y vago en la epiglotis y faringe. Los impulsos llegan al núcleo del tracto solitario, en el bulbo raquídeo, donde se integra por primera vez. Procesamiento del sistema central. Del núcleo del tracto solitario, la información sube al tálamo y de ahí a la corteza gustativa primaria, donde se percibe el sabor conscientemente. También se proyecta a la corteza orbitofrontal, que integra gusto, olfato y textura, y el hipotálamo y sistema límbico, que regula apetito, emociones y memoria asociada al gusto.